agradezco también que nos acompañe aquí en el estudio del Heraldo Televisión Enrique de la Madrid, analista y aspirante también de la oposición a la presidencia de México, con quien vamos a platicar sobre el panorama político previo a las elecciones del 2024, un poquito también lo que tiene que ver con las del Estado de México y Coahuila, que son la primera aduana, vendrán las del 24, que son las grandotas, la presidencial, nueva gubernatura, se renueva el Congreso Federal y otros cargos de elección popular. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Mario, qué gusto, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Pues, ¿cómo estás viendo las cosas en materia política electoral? ¿Por dónde empezamos? Además de todo lo que resultó de la Corte ayer, que tiene que ver con las elecciones del 2024, porque se echa abajo parte de este plan B que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, y que la Corte dice falló el debido proceso legislativo, y entonces va para atrás. El presidente López Obrador está muy enojado con estas decisiones, pero todo esto se da en el contexto, además, de lo que sucede en Morena. Se están peleando o no las denominadas corcholatas para ver qué pasa en el 24. ¿Cómo ves todo el panorama? A ver, un panorama complejo, pero desde mi punto de vista, desde este ángulo, yo creo que tenemos 13 meses para rescatar el país. Es que todos los indicadores, Mario, son muy malos. Por ejemplo, hemos perdido 4 años de expectativa de vida como mexicanos. Y estamos teniendo niveles como los que habíamos alcanzado en 1991. Hoy la expectativa de vida es como de 70 años, era de 74. Sí. Y dirás, bueno, en todo el mundo pasó eso, ¿no? En el mundo se perdió 1 año de expectativa de vida, en México 4. Otro tema, por ejemplo, 19 millones de recetas en las instituciones de salud públicas no se surten, van 45 en lo que va del sexenio. Y así me sigo. El ingreso per cápita de los mexicanos es el mismo del año 2014. Entonces, es un país que yo veo en un permanente deterioro, no gradual, acelerado, y un gobierno que yo digo que prácticamente es como una monarquía absoluta disfrazada de democracia. Y los legisladores de Morena actuando como cortesanos en lugar de legisladores. Yo veo una descomposición muy fuerte en el país, Mario, y por eso es muy importante que ya haya una contienda más fuerte de ideas. Morena, pues ya sabemos qué va a decir, finalmente es lo que opine una persona, en este caso el presidente, y en la oposición, un poco lo que dicen algunos otros, tenemos ya que ponernos de acuerdo para ver quién va a encabezar. Pero veo un país en una permanente y acelerada caída. Y a mí eso me preocupa. Tenemos 13 meses para rescatar el país. Ahora, la oposición también pues va un poco a contrarreloj, porque ya del otro lado del oficialismo arrancó ya la carrera desde hace tiempo, la carrera por ver quién va a encabezar a Morena en la elección presidencial. Eso, creo yo, le pone presión también a la oposición. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo del otro lado los partidos, la sociedad civil, quienes ya han alzado la mano, quienes están en contra de que se le pase por encima al INE y que ya salieron a las calles, la ciudadanía, a manifestarse en contra de esto? ¿Cómo se están organizando? Bueno, pero es muy importante. Yo creo que la oposición somos todos aquellos que no estamos a favor del gobierno actual. Ahí estamos todos. No solamente los partidos políticos, sino sobre todo los ciudadanos que están muy preocupados sobre su futuro y el de sus familias. Entonces, mi primera reflexión, digo, estás en la oposición. Si quieres un México próspero, incluyente, sustentable y que viva en paz, tú estás en la oposición. Ahora, es cierto que son los partidos políticos los que tienen que, de alguna manera, nominar a los candidatos. Sí, pero ¿a cuáles? A los que quiere la ciudadanía. Porque quien tiene que decidir cuál es el proyecto de país que quiere y a quién quiere que lo encabece son los ciudadanos. Pasando las elecciones de Coahuila y del Estado de México, ya no existe ningún argumento para no tener ya muy claras cuáles van a ser las reglas para aspirar a las candidaturas, claro, la presidencial, pero también son 9 estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, son prácticamente todos los congresos locales, sí, y es el Congreso Federal, en tanto Cámara de Diputados como de Senadores. Entonces, pasando las elecciones ahora de junio, tenemos que ya tener reglas claras de cómo se va a competir. Y ahí es donde yo creo que las cosas se van a emparejar, porque ahí sí ya la ciudadanía va a comparar, de un lado esperando un dedazo y del otro lado una contienda de personas que sí vamos a competir, pero que el compromiso al final del día es ir juntos por un gobierno de coalición, porque no podemos seguir teniendo un sistema donde dependamos de la salud física y emocional de una sola persona. Hoy Morena, no lo dudamos, además de que tiene el poder presidencial, no sé si presidencialismo, estamos regresando a esas épocas, tiene
22 o 23 estados de la República que gobierna Morena o partidos aliados, tiene la mayoría todavía en los que en el Congreso, que es una mayoría simple que a veces no le alcanza para hacer reformas constitucionales, no le alcanza porque necesita la mayoría calificada, pero a veces ni siquiera para pasar este tipo de reformas porque en la Corte se topan con pared o en el Poder Judicial, pero hoy tiene poder Morena, mucho poder, es el partido en el gobierno, tiene al presidente, a los estados, a los legisladores, congresos locales, etcétera. ¿La oposición tiene esperanza en el 2024 de ganar, por ejemplo, la presidencia, de que no obtenga Morena mayoría calificada y tal vez simple en alguna de las dos cámaras? ¿Hay posibilidades de eso? Sí, primero yo destaco un poco el tema del poder. Para mí el poder no es esta capacidad de amenazar a alguien, meterlo a la cárcel, insultarlo. Pues eso es otra cosa, es vanidad. Poder es mejorar el nivel de vida de la gente y este no puede. Digamos, somos 4 millones más de pobres en México. Poder es mejorar la seguridad de los mexicanos. Hoy tenemos 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Comparados con otros países que no tienen ni 3. Poder es poder surtir las medicinas de los mexicanos. Si ha habido un gobierno impotente es este, porque no puede. Entonces, poder tiene poder en el mal sentido de la palabra. Relativo sí, el exacto, poder. pero digo, el poder es para hacer las cosas y para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Ahora, diciendo eso, sí, yo creo que no solamente podemos, sino debemos. Ya en la elección del 21 para diputados hubo 2 millones de votos más a favor de la oposición que de Morena y sus aliados. Si en la Ciudad de México hubiera habido elecciones para jefatura de gobierno, le hubiera ganado la elección. Y tienes estados, por ejemplo, ciudades metropolitanas, Guadalajara, Monterrey, las otras dos más grandes del país, que están en manos de la oposición. A mi juicio, no solamente se puede, se debe. Porque lo que realmente está en juego es México. Yo veo con mucha preocupación el deterioro y por eso sí, aunque estén en los gobiernos, como también ha acreditado ser muy malos gobernantes, yo creo que es mejor que estén probando ser malos gobernantes para que en el 24 podamos ganar las elecciones. Hablas, Enrique de la Madrid, de 13 meses que le quedan a México para definir su futuro. 13 meses en los que todavía el presidente López Obrador va a hacer lo posible por hacer cambios, por hacer política electoral, para impulsar a sus candidatos y a sus legisladores, a ver si en una de esas obtiene mayoría en el 2024. Pero digamos que si llegara a ganar alguien de Morena, ¿qué le espera al país en otros 6 años por lo menos? Pues yo digo que no te los aguanta. La verdad es que no te los aguanta. Veo en serio cualquier indicador y menciono algunos que son importantes. Un país, y lo platicamos tú el otro día que nos reunimos, un país para crecer necesita inversión. Necesita inversión nacional y extranjera. Hoy en México estamos recibiendo inversiones equivalentes a las que recibíamos en el año 2005. O sea, hace 17 años. Por eso este país no crece. Llevamos los primeros 4 años de crecimiento cero. Y este año, si crece 1,5, apenas el crecimiento de la población. Estamos recibiendo inversión extranjera por persona, también equivalentes a las de 2015. Este país no crece. ¿Qué le espera? Seguirse atrasando y deteriorando a un punto tal del cual no se pudiera recuperar. Y en lo político yo veo una actitud autoritaria. Estos insultos a la Suprema Corte de Justicia verdaderamente son una actitud primitiva. Pues la Suprema Corte y el Poder Judicial es otro poder. México es una república, ¿sí? Y es una república democrática. Y eso que desde el Ejecutivo estén ofendidos porque no les hacen caso y porque no son igualmente sumisos que sus legisladores, pues es una confusión. O sea, México no debe aspirar a tener este sistema presidencialista exacerbado. Y yo pongo ejemplos. México no se merece que sea una persona la que decide si bien o no Tesla México, ¿sí? O que sea una sola persona la que puede echar abajo la obra de infraestructura más importante de América Latina, que era el aeropuerto de Texcoco, y que medio ya también sabemos por qué lo hicieron. No, el presidencialismo en México no es el modelo a seguir, lo veníamos superando, y por eso pensamos en un gobierno de coalición, de contrapesos, sí con presidente, pero con gabinete de verdad, con gente capaz, con gente que tenga ideas, que reflexione, que sean presentables, ¿sí? Que puedan animarse a ir a una conversación y discutir políticas públicas. No es una monarquía, esa la vimos el otro día en el Reino Unido y ni ahí, porque ahí es un monarca, pero quien gobierna es un primer ministro y un parlamento. Es nada más una figura de alguna manera digamos, representativa de un país. Esto no es una monarquía, ni se lo merece. México merece más. Los mexicanos merecemos más. Mejor educación, mejor salud, más seguridad. Que no nos vayamos volviendo un país conformista. Que simplemente, como ya pasamos el COVID, ya estamos bien, estamos tranquilos. México se está volviendo un país conformista cuando tenemos derecho a mucho más.
Pues qué tema. ¿Cuáles son las propuestas tú, Enrique de la Madrid, que además tienes experiencia en el sector público y político? ¿Cuáles son las plataformas que tú pones sobre la mesa, las propuestas? Nos mencionabas ya algunos indicadores que me imagino que son en los que tú te enfocarías para encontrarle solución, para resolver esos problemas. Pero ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es el camino, la ruta también de Enrique de la Madrid de cara a lo que va a suceder en la oposición en tanto se ponen de acuerdo para salir con un candidato? Yo me enfoco unas 3 o 4, porque tampoco puedo hacerlo mucho más. La primera es reconciliación entre los mexicanos. De plano no podemos seguir así, y si estamos en el conflicto no nos podemos sentar a conversar sobre nuestros problemas. Es conversando, es dialogando con respeto y apuntando los diferentes enfoques como resolvemos los temas. Básico, retomar el crecimiento económico. Este país necesita crecer y mucho, ¿sí? Tenemos país para crecer, tenemos un tratado comercial impresionante que le podemos sacar más jugo y tenemos que desarrollar sobre todo al sur del país, que ha crecido siempre mucho menos que el centro y el norte. Sí. Tenemos que meterle a la salud. O sea, la salud, tenemos que tener un sistema de salud universal donde tengamos acceso por el solo hecho de ser mexicanos. Tenemos que modernizar nuestra educación para que tengamos habilidades para competir en esta economía del conocimiento. Y básico, una revisión, un relanzamiento de nuestro sistema de seguridad y de justicia. Es verdaderamente muy limitado. Y en México a veces no hay más crimen porque el crimen no quiere, ¿sí? Fíjate, tenemos en México 5 jueces por cada 100,000 habitantes, contra 20 en Colombia y 50 en Alemania. Tenemos un sistema de justicia verdaderamente limitado y también de seguridad. Relanzar, repensar el sistema de seguridad y justicia para que realmente los mexicanos podamos sentirnos seguros y vivir en tranquilidad. Son 4 o 5 temas no más, pero focalizados y empezando por la reconciliación. La polarización no le sirve al país, le sirve al gobierno que se quiere quedar en el poder, pero la polarización impide que dialoguemos, que discutamos y que nos pongamos de acuerdo. La oposición política, la ciudadanía, la sociedad civil, quienes no están de acuerdo por una u otra razón con las políticas del actual gobierno, ¿deberían ir todos juntos absolutamente? ¿O si algunos partidos, como ha dicho Movimiento Ciudadano, que la está pensando, que hoy por hoy va a lanzar un candidato al 24 solo, está bien? ¿O deberían ir todos juntos, hacer una mega alianza opositora? Debemos ir juntos, porque si no, no nos alcanza. Como tú bien señalaste, el gobierno actual, Morena y sus aliados, pues tienen el gobierno federal, tienen indebidamente el uso de su presupuesto, tienen muchos gobiernos estatales, indebidamente el uso de su presupuesto, por lo que de este lado tenemos que ser realistas y decir, o vamos juntos o no la hacemos. Y el país vale la pena para hacer esas alianzas, y sobre todo porque coincidimos en lo fundamental. Yo estoy seguro que coincidimos en un país próspero, incluyente, sustentable, en paz, y que además sea en democracia y en libertad. Y como les digo yo a los compañeros de otros partidos, si coincidimos en lo fundamental, pues ni modo que no nos pongamos de acuerdo en lo demás. Y también es un momento de dejar ciertas cosas a los lados que no son esenciales para el país. Tenemos que ir juntos. Si no vamos juntos y vamos divididos, al final del día entonces le estamos haciendo la tarea a Morena. Y si alguien decidiera no ir juntos, aunque no quiera, es que le está haciendo la tarea a Morena. Ya, bueno, pues vamos a estar platicando de aquí en estos próximos 13 meses. Tú ya lo pusiste claro, son 13 meses donde se va a decidir el futuro de México. Lo estamos platicando y te agradezco que hayas venido aquí a Heraldo Televisión, Enrique de la Madrid. Muchas gracias. Ay, gracias a ti por la oportunidad. Que estés muy bien. Buen martes.